Hola a todos, bienvenidos un día más a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos del libro de Levítico. Vamos a leer el capítulo del 8 al 10. También haremos el resumen de lo que vimos ayer, que son los capítulos del 5 al 7, pero antes vamos a orar para entregar esta lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, especialmente la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender la verdad que está en tu palabra, para que nos ayude a escudriñarla, para que no sea nuestra inteligencia ni nuestro entendimiento quien saque un aprendizaje, sino tu Espíritu Santo, y que nos ayude, Señor, a ponerla por obra posteriormente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo de lectura diaria de tu palabra. Ayúdanos a inspirar a más personas para que lean tu palabra, para que conozcan más de ti. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por estar un día más aquí. Vamos a resumir lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos el capítulo 5. En el capítulo 5 está la segunda parte sobre la regulación de las ofrendas por el pecado y además incluye las ofrendas de juramentos ligeros y también por tocar objetos impuros. En el capítulo 6 del libro de Levítico vemos que se establecen las regulaciones para ofrendar la culpa y lo que se ofrece para expiar las ofensas o las injusticias cometidas contra el Señor o el prójimo. En el capítulo 7 se hace una recapitulación de todas las ofrendas y se detallan también las regulaciones sobre las ofrendas que incluyen las porciones que se les da a los sacerdotes. Además, están las normas sobre la ingestión de la carne. Esto vimos en el capítulo 7 el día de ayer. Hoy vamos a abrir la Biblia en el capítulo 8 y vamos a comenzar a resaltar lo más importante o lo que hayamos aprendido. ¿Cómo sabemos lo que podemos aprender de la Biblia? Con esta pequeña guía que les he preparado. Si ustedes es la primera vez que están viendo, la pueden obtener en el grupo de Telegram y también pueden ver el vídeo que tengo explicando cómo utilizarla aquí debajo de este vídeo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 8 y a seguir la lectura. Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, también las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la comunidad: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y se la ciñó con el cinto. Lo vistió después con el manto y, poniéndole encima el ephod, se lo ciñó con el cinto del ephod y se lo ajustó con él. Luego le impuso el pectoral y dentro de él depositó los Urim y Tumim. También puso la mitra sobre su cabeza y encima de la mitra, en la frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Después tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Roció con él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la fuente con su base, para santificarlos. Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, los ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y Moisés lo degolló. Tomó entonces la sangre y la untó con sus dedos sobre los cuernos y alrededor del altar para purificarlo, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Así lo santificó para reconciliar sobre él. Tomó Moisés toda la grasa que estaba sobre los intestinos, la grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa, y lo hizo arder todo sobre el altar.
pero el becerro, su piel, su carne y su estiércol los quemó al fuego fuera del campamento, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y roció la sangre en el altar por todos sus lados. Cortó Moisés el carnero en trozos e hizo arder la cabeza, los trozos y la grasa. Luego de lavar con agua los intestinos y las piernas, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar, como un holocausto de olor grato, una ofrenda que se quema para Jehová, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Entonces tomó de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Moisés hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, les puso de la carne sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció la sangre en el altar por todos sus lados. Luego tomó la grasa, la cola, toda la grasa que estaba sobre los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grasa y la pierna derecha. Lo puso todo en manos de Aarón y en manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Moisés tomó de nuevo aquellas cosas de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de olor grato, una ofrenda quemada a Jehová. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante de Jehová. Aquella era la parte del carnero de las consagraciones que pertenecía a Moisés, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Tomó luego Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar. Roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y también sobre las vestiduras de sus hijos. Así santificó a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y también las vestiduras de sus hijos. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo lo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Quemaréis al fuego lo que sobre de la carne y del pan. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque durante 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para hacer expiación por vosotros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche durante 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, pues así me ha sido mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Levítico 9. Los sacrificios de Aarón. Al 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Luego hablarás a los hijos de Israel y les dirás: tomad un macho cabrío para la expiación y un becerro y un cordero de 1 año, ambos sin defecto, para el holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para el sacrificio de paz, los cuales inmolaréis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se manifestará hoy a vosotros. Ellos llevaron delante del tabernáculo de reunión lo que mandó Moisés. Vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os manifestará. Después dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó a Aarón al altar, y degolló el becerro de su sacrificio de expiación. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él,
mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego hizo arder sobre el altar la grasa, los riñones y la grasa del hígado de la víctima de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual él roció en el altar por todos sus lados. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza junto con la cabeza y lo hizo quemar todo sobre el altar. Luego de haber lavado los intestinos y las piernas, los quemó en el altar sobre el holocausto. Presentó también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Ofreció el holocausto y lo hizo según el rito. Presentó asimismo la oblación, de la que tomó un puñado y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual él roció en el altar por todos sus lados. También le presentaron las grasas del buey y del carnero, la cola, la grasa que cubre los intestinos, los riñones y la grasa del hígado, y pusieron las grasas sobre los pechos. Entonces quemó las grasas sobre el altar, pero los pechos, junto con la pierna derecha, los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Jehová, y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico 10. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó, y murieron delante de Jehová. Luego dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Después Moisés llamó a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron en sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí se lamentarán por el fuego que ha encendido Jehová. No os alejéis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, pues el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces Jehová habló a Aarón y le dijo: Ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado: Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es lo reservado a ti y a tus hijos de las ofrendas quemadas a Jehová, pues así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y contigo tus hijos y tus hijas, el pecho metido y la pierna reservada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grasas que se han de quemar,
traerán la pierna que se ha de reservar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Serán para ti y tus hijos derecho perpetuo, como Jehová lo ha mandado. Entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, pero se encontró con que ya había sido quemado. Enojado contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, dijo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y él os la dio para llevar el pecado de la comunidad, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, por lo que vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Aarón respondió a Moisés: Mira, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Amén. Y bueno, vamos a resumir lo que hemos leído hoy. En el capítulo 8 vemos que Moisés viste y consagra a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Actuando como profeta de Dios, consagra a los sacerdotes según las indicaciones que ya les dio anteriormente en Éxodo 28 del 1 al 37. Todo este tema de los sacerdotes ya lo vimos antes en Éxodo en los capítulos 28 y 29. Pero la forma de hacer la consagración está en el capítulo 29 del libro de Éxodo del 1 al 37. Y hace todo esto para que Aarón y sus hijos comiencen su ministerio, versículo del 1 al 36. Durante todo este capítulo se narra de forma detallada cómo se hace la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Y la ceremonia completa dura 7 días, versículo 33. En el capítulo 9 de Levítico, el día octavo, es decir, después de los 7 días de la consagración, los sacerdotes completan ya su ordenación y Moisés llama a Aarón y sus hijos y les comunica que deben ya comenzar con los sacrificios, versículos del 1 al 4. Toda la congregación se presentó delante del tabernáculo porque el Señor se haría presente, versículos del 5 al 6. Moisés mandó hacer las ofrendas del holocausto, de expiación, de reconciliación, de paz y la ofrenda del pueblo, versículo 7. Aarón presenta todas las ofrendas del versículo 9 al 21. Aarón bendice a todo el pueblo levantando sus manos después de hacer las ofrendas, versículo 22. El Señor se apareció a todo el pueblo y salió fuego y consumió el holocausto, mostrando al Señor que fue una ofrenda totalmente aceptada y se agradó de ella. El pueblo vio todo esto y se postró a adorarle. Versículos del 23 al 24. En el capítulo 10 de Levítico vemos un evento muy importante del cual podemos todos aprender. Los sacerdotes Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, presentaron delante del Señor una ofrenda sacada de su propio entendimiento. La palabra de Dios dice que presentaron un fuego extraño que Dios no les mandó, por lo que el fuego del Señor los quemó y murieron. Versículos del 1 al 2. Esto ya había advertido el Señor cuando en Éxodo 39 dice que no se debe presentar incienso, ni ofrenda, ni holocausto extraño. Así que aquí simplemente se cumplió. El Señor dijo que en los que a mí se acercan me santificaré. Habla necesariamente de acercarse a Él de la forma que Él nos dice, no a nuestra forma. Versículo 3. Entonces, al morir Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar toman su lugar de sacerdotes y se les prohíbe hacer duelo. Versículo 6. Se prohíbe a Aarón y a sus hijos beber vino o sidra para que no mueran. Y esto puede ser porque tal vez Nadab y Abiú habían bebido y no sabían lo que estaban haciendo. Simplemente esto es una apreciación mía, pero me lleva a pensar esto el haber mencionado que a partir de ese momento se les prohíbe beber vino. Versículo 9. Moisés le recuerda a Aarón y a sus hijos que todo lo que a ellos les corresponde de los holocaustos y las ofrendas deben tomarlo, deben comerlo en lugar santísimo, es decir, en el atrio del tabernáculo. Versículo del 12 al 13. Moisés además se enfada porque los sacerdotes quemaron un macho cabrío y que presentaron como sacrificio, pero no comieron lo que les correspondía.
Y Aarón respondió que tenía miedo de que no sea grato para el Señor después de haber visto cómo el fuego de Dios consumía a sus 2 hijos. Moisés se dio por satisfecho porque entendió que Aarón estaba dolido por la muerte de sus hijos y entendió la explicación. Versículos del 16 al 20. Y bien, así hemos terminado con el resumen de nuestra lectura de hoy. Espero que para ustedes esté siendo más fácil entender este libro con estos pequeños resúmenes. Vamos a dar gracias a Dios por la lectura de hoy. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo delante de nosotros. Gracias porque nos ayudas a leer todos los días tu santa palabra. Gracias porque nos pones hambre y sed de conocerte todos los días y nos llenas de espíritu de leer tu palabra. Ayúdanos, Padre, a continuar cada día hasta llegar a la meta. Te pido, Señor, que todas las personas que estén del otro lado de la pantalla sean alimentadas con alimento santo que es tu palabra y que además los ayudes a poner por obra todo lo que están aprendiendo. Igual te pido, Señor, que me ayudes a continuar cada día y a ser inspirada por el Espíritu Santo, no por mi propio entendimiento ni por mi propia inteligencia, porque solamente quiero compartir tu verdad. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, ya hemos terminado por ahora. Espero que estas lecturas estén siendo de provecho para todos ustedes y mañana nos vemos con más lectura bíblica. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.